Sí, bueno, primero buenas tardes. El día de hoy estamos relanzando el modelo de policía vecinal de proximidad que desde hace ya poco más de medio año está funcionando aquí en el municipio. Pero en esta segunda etapa nos interesa que podamos nosotros enfocar los esfuerzos a abatir un delito que reconozco está ocurriendo en el municipio, pero que con un frente común que hemos hecho el gobierno federal, el gobierno estatal y nosotros como gobierno municipal, estamos decididos a reducir los índices que en materia de extorsiones se están dando. Nosotros hemos detectado dos tipos de extorsiones. Una es la extorsión virtual, aquella que por medio de un teléfono le hablan al vecino, le hablan al ciudadano y le dicen que tienen un familiar secuestrado y de fondo se escucha un grito donde dice: papá, mamá, estoy secuestrado. Y como el ciudadano entra en un estado emocional difícil, incluso hasta confunden la voz y creen que sí es algún familiar, a cambio de una cantidad de dinero que les dicen depositen en una cuenta bancaria, en un banco, etc. El otro es también virtual, pero es de alguien que conoce vida y obra del ciudadano y que le relatan su vida cotidiana, y entonces también le piden una cantidad para que no le hagan daño. Ese es, insisto, la extorsión virtual, que muchas veces viene o salen las llamadas de los reclusorios. La otra es la extorsión presencial, esa extorsión física, donde de manera temeraria se apersonan a los domicilios o a los negocios individuos, y dentro de la extorsión física o presencial tenemos dos modalidades. Aquellos que se hacen pasar por alguno de estos grupos delictivos sin tener realmente un nexo real, que le denominamos los famosos imitadores, que, insisto nuevamente, aprovechando el miedo, la zozobra que generan ante la ciudadanía, a cambio de una cantidad de dinero, garantizan no hacerle daño, pero que tienen que dar una cantidad de dinero. Y la otra es los auténticos grupos criminales, o que actúan como una franquicia, delincuentes del municipio, que tienen el respaldo de estos grupos y que se presentan a los negocios, se presentan con los ciudadanos, también a cambio de una cantidad que de manera periódica les fijan para no hacerles daño. Y entonces, hoy, ¿qué estamos planteando? Que juntos, ciudadanos y autoridades, podamos generar las condiciones para ir disminuyendo el índice que en materia de extorsiones nos preocupa aquí en Nezahualcóyotl. Ahí, en el caso de las extorsiones, nosotros sabemos que hay un número negro, porque mucha gente no denuncia, pues porque no tiene la confianza en las autoridades. Eso hay que decirlo, y hay que sin ambigüedades, hay que decir que la ciudadanía hoy también tiene el temor de: si yo voy a denunciar, ¿qué tal si yo le estoy denunciando a alguien que es parte de esta misma delincuencia? Pues voy a decir, para que veamos qué tan grave es este asunto. En lo que vamos nosotros de la administración, hemos detenido a 60 individuos relacionados en delitos de extorsión, en 32 casos distintos. Imaginen ustedes, 60 detenidos en asuntos de extorsión, que han sido extorsiones presenciales. Entonces, eso nos habla de que es un delito que por supuesto existe, que es grave, que hay una cifra negra, porque seguramente hay ciudadanos que han sido víctimas o están siendo víctimas y que no denuncian. Eso, insisto, lo presencial. Pero lo virtual exponencialmente es mucho más, porque estamos hablando de gente que está muy probablemente en el reclusorio, que dispone de las 24 horas del día, que no tienen otra actividad más que hacer que estarse ingeniando a quién le hablo,
¿Cómo lo amedrento para obtener yo ese resultado? Entonces, en materia, insisto, de extorsiones, yo pudiera hablar de cifras oficiales, pero insisto, yo creo que el problema es mucho más grave que las cifras oficiales. ¿Cómo va a operar este programa de policía vecinal? ¿Le hablarán a ellos cuando te reciban la extorsión? ¿Cómo va a ser? Este programa de la policía vecinal de proximidad y ahorita con este tema particularmente de las extorsiones funciona de la siguiente manera. Nosotros estamos dividiendo el municipio en 90 cuadrantes. En cada uno de estos 90 cuadrantes hay una policía, una patrulla de seguridad pública municipal que de manera intensa está recorriendo todo el territorio. Estos policías llevan un teléfono con un número telefónico y al vecino, al ciudadano, vamos a pasar casa por casa a entregarle este número telefónico. Si el ciudadano es víctima de alguna modalidad de extorsión, ya sea presencial, ya sea virtual, ya sea de imitadores, ya sea de reales, tienen que hablarle a su policía. Y en menos de 3 minutos, la policía debe de estar en su domicilio auxiliándole para que el ciudadano sepa qué hacer en cualquiera de las modalidades que en materia de extorsión hemos detectado. ¿Y cuál es la finalidad? Que el ciudadano no esté solo, presa del miedo, del temor, y que sepa que hay una autoridad que está de su lado, decididos a reducir este delito de extorsión. Este tipo de delitos han disminuido la inversión del municipio, ha espantado a algunos comerciantes o incluso a gente que haya ya salido del municipio por esto. Indudablemente, indudablemente. Seguramente si hay un ciudadano que fue víctima de este delito o está siendo víctima de este delito, seguramente muchos ciudadanos no van a querer estar expuestos a que alguien los controle. Yo me refería en mi intervención a que la extorsión es un secuestro administrado, porque si bien estamos libres, pues no somos libres al 100%, porque sabemos que alguien tiene datos míos, alguien sabe dónde me muevo, conoce a mi familia, sé dónde vivo, y para que yo no reciba un daño tengo que estarles dando una cantidad de manera periódica. Y entonces nadie puede estar tranquilo bajo una situación de esa naturaleza, y habrá quienes esperando o aprovechando la oportunidad o que las condiciones sean óptimas, opten por irse a otro lado. Por eso insisto, la decisión de este gobierno municipal de reconocer y enfrentar este problema. ¿Hay algún dato sobre el número de negocios que se han cerrado por este tipo de cosas? Si nosotros diéramos una cifra, insisto, caigo nuevamente en lo que he venido diciendo. Hay cifras negras siempre en este tipo de situaciones, y les voy a decir por qué. Pues muy sencillo, porque tampoco alguien que cierra un negocio dice yo ya me voy y lo estoy cerrando porque me extorsionaron. ¿Por qué? Por el mismo miedo que tienen de alguien que sabe quiénes son, dónde viven, dónde está su familia, etc. Y entonces hay quienes optan por cerrar su negocio sin decirle absolutamente nada a nadie por el temor de la represalia. Y seguramente habrá otros que cierren porque el negocio no lo redicó, porque no. Entonces decir tal cantidad de negocios han cerrado por esta situación, insisto, de mi parte sería un juicio de valor. Yo creo que son muchos, pero decir una cifra o un porcentaje sería un tanto aventurado.